El pago con beneficio de competencia. En el pago, la regla general es que todo lo que sea deuda debe pagarse. Pero este principio tuvo dos excepciones: la dación en el pago y el pago con beneficio de competencia. El pago con beneficio de competencia es el derecho que tienen algunos deudores por razones de parentesco, relaciones, estado, libertad o grado para no ser obligados más de lo que pueden hacer o pagar después de atender a su propia necesidad. El pago con beneficio de competencia tuvo origen en el derecho romano como un medio de contenido dentro de dicha ley para atemperar los efectos de las sentencias de los jueces, es decir, consistió en una ejecución más beneficiosa para el deudor condenado. El beneficio de competencia como una excepción al principio general de la forma del cumplimiento de las obligaciones. La ley confiere a los acreedores el derecho de perseguir la satisfacción de sus créditos, sobre todos los bienes presentes y futuros integrantes del patrimonio del deudor, exceptuándose solamente los que la propia ley declara no embargables, que están contenidos en el artículo 2488 del Código Civil. La regla general respecto al pago de las obligaciones consiste en que el acreedor no puede ser obligado a recibir por partes lo que sea deuda. La aplicación de la figura del pago con beneficio de competencia se constituye como una excepción. ¿Qué es el pago con beneficio de competencia? El artículo 1625 del Código Civil lo define de la siguiente manera. Consiste en no obligar al deudor a pagar más de lo que buenamente pueda, dejándosele en consecuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según su clase y circunstancias, y con promesa de pagar el resto cuando mejore de situación. El legislador tiene que proteger al acreedor para que obtenga la satisfacción de su crédito. Por otra parte, no puede dejar al deudor en indigencia absoluta. Requisitos y efectos del pago con beneficio de competencia. Primero, procede excepcionalmente en favor de ciertas personas que tengan alguna clase de relación especial con el acreedor, como por ejemplo los ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, consocios, etc. Segundo, no implica la extinción de la deuda, sino que permite al deudor pagar a plazos y cuando tenga una mejor capacidad patrimonial debe pagar la totalidad de la deuda. Tercero, es un derecho personalísimo del deudor, por lo tanto es intransmisible. Cuarto, puede plantearse como una excepción procesal en un proceso ejecutivo. Quinto, en el pago con beneficio de competencia no se constituye en mora el deudor por cumplir parcialmente la obligación. Características del pago con beneficio de competencia. Primero, es de alcance excepcional y limitado. Se refiere a ciertos deudores a quienes se otorga el beneficio. Segundo, es un derecho personalísimo del deudor, por cuanto se otorga al deudor en consideración a una persona. Tercero, es una excepción que el deudor puede utilizar para enervar, debilitar la acción ejecutiva del demandante. Cuarto, su cuantía es variable. La cuantía será lo que sea indispensable para que el beneficiario pueda subsistir modestamente. Quinto, el beneficio de competencia establece una condición suspensiva, porque suspende el ejercicio del derecho del acreedor sobre el monto de bienes que se dan al deudor. Sexto, el beneficio es de aplicación restrictiva para los casos. Y séptimo, está establecido por la ley, es taxativo. ¿Quiénes pueden invocar el beneficio de competencia? Pueden invocar el beneficio de competencia las siguientes personas. Primero, los ascendientes y descendientes siempre que no concurra causal de desheredación. Segundo, el cónyuge no divorciado por su culpa. Tercero, los hermanos siempre que no concurra causal de desheredación. La razón del derecho de estas tres categorías radica en el parentesco. Cuarto,
los socios entre sí solo con respecto a las obligaciones que nacen del contrato de sociedad. Quinto, el donante, solo en cuanto se le trate de exigir el cumplimiento de la donación prometida. Sexto, el deudor de buena fe que ha hecho sección de bienes, cuando se trata de perseguir su responsabilidad en bienes que ha adquirido con posterioridad a la sección, pero solo contra los acreedores que eran tales al momento de esta. Ahora, para ilustrar un poco más el tema, vamos a dar el siguiente ejemplo. Jesús le prestó a Juan, su socio de negocios desde hace 15 años, 10 millones de pesos el día 7 de septiembre de 2019. Juan le dice a Jesús que se lo pagará en un plazo de 2 años, dividido en cuotas mensuales de 416.700 pesos. Estos abonos se llevarán a cabo los 15 de cada mes, pero resulta que pasados solo 6 meses desde que Jesús le hizo el préstamo a Juan, este entra en una crisis económica, pues uno de sus negocios se fue a la quiebra, por lo que Juan ha quedado completamente ilíquido. Le queda solo la casa en la que vive con su hija y su madre, y lo que mensualmente le entra solamente le alcanza para pagar el colegio de la hija y la manutención del hogar. Juan a la fecha solo le había cancelado a Jesús 6 meses de cuotas, para un total de 2.500.000, o sea que todavía le deudaba a Jesús 7.500.000 pesos. Juan inmediatamente invoca ante un juez el beneficio, pues éste no se siente en capacidad de seguirle pagando a Jesús la deuda. Por tal motivo, el juez le concede el beneficio y Jesús solo podrá reaccionar el cobro cuando la situación económica de Juan mejore, ya sea porque éste voluntariamente reaccione la deuda o porque Jesús comience a notar que la situación y el patrimonio de Juan ha mejorado.